Buenas noches. Ustedes saben que en los últimos días hubo una gravísima denuncia de la sobrina, de una sobrina política del ex gobernador de Tucumán y actual senador nacional por esa provincia, José Alperovich. Esta denuncia la hizo esta mujer a través de una carta muy conmovedora que se publicó en el diario La Gaceta de Tucumán. Esto tuvo mucha repercusión porque es un caso de abuso sexual gravísimo. Alperovich hoy pidió licencia en el Senado y se la concedieron. Yo estoy esta noche con José Cano, que es ex candidato a gobernador por la provincia, en la provincia de Tucumán por el radicalismo, ex senador nacional y actualmente es diputado nacional por el radicalismo. Así que conoce bien al personaje, a la provincia y qué es lo que está pasando ahí. La primera pregunta que le quiero hacer, José, es sobre algo técnico. El pedido de licencia de Alperovich lo mantiene con sus fueros, obviamente. Obviamente. ¿Corría riesgo, usted que conoce el Senado también, de una expulsión por este caso? Sí, ha habido casos. El artículo 66 de la Constitución prevé la expulsión del cuerpo ante hechos, digamos, que tengan que ver con la inhabilidad moral, con hechos que ofendan la investidura. Hay un caso emblemático, el del exdiputado nacional Luque. El de Catamarca. De Catamarca. Por el caso de María Soledad. Por el caso de María Soledad, que fue expulsado. De todas maneras, me parece, Joaquín, que, digamos, hay temas en los que no puede haber doble vara y que tampoco tienen que ver con que uno forme parte del oficialismo, de la oposición o de las pertenencias partidarias. Por lo menos me parece que en eso tenemos que avanzar como dirigencia política, y ante una denuncia de esta magnitud, no ha habido, por parte de quienes van a gobernar a partir del 10 de diciembre, algún tipo de opinión contundente, ¿no? Es cierto que eso está faltando como, digamos, organismos, ¿no? Falta el bloque de senadores peronistas que no se expidió, falta el bloque de diputados peronistas que tampoco se expidió. Acordate con la denuncia al senador Marino, que tuvo una actitud de pedir él su propio desafuero y le costó no ser vicepresidente de la Cámara. Es radical él. Exactamente. Me parece que el hecho de que haya pedido licencia un poco cambia la actitud que había tenido en las primeras horas de conocerse, exactamente, de conocer la denuncia, planteando que iba a venir a la asunción de los nuevos senadores, como si nada hubiese ocurrido. Y la verdad que el ámbito donde esto se tiene que definir es la justicia. Hay una denuncia en la justicia provincial que hoy ratificó la denuncia la víctima, la sobrina en la justicia de la provincia de Tucumán, y hay una denuncia también jurisdiccional acá en Comodoro Pi, con lo cual me parece que la decisión de pedir licencia y de abocarse a... ¿Y a dónde te parece que debería esto investigarse? ¿En Tucumán o en la capital? Alperovich, digamos, con el poder político que gobierna Tucumán, cometió, digamos, muchos desatinos institucionales, ¿no? Ortega, que tuvo una gestión muy criticada, a mi entender, Palito Ortega, entre las cosas positivas que planteó y que dejó en la provincia fue por decreto el Consejo de la Magistratura. Con lo cual estaba Falú, fue uno de los gestores, el que fue diputado nacional también y era funcionario, con lo cual se generó un mecanismo de ingreso, de acceso a la justicia. Participaba la universidad, el Poder Legislativo y el Colegio de Abogados. Alperovich lo primero que hizo cuando asumió fue derogar el Consejo de la Magistratura. A partir de allí yo fui legislador del 2003 al 2007 y después hasta el 2009 que asumí como senador. El 100% de los jueces y fiscales que ingresaron al Poder Judicial de la provincia de Tucumán ingresaron por el despacho de la Casa de Gobierno. Es decir, las nombró Alperovich. Las nombró Alperovich con una mayoría abrumadora en la Cámara, quien fue 12 años su ministro de Gobierno, el arquitecto del armado judicial, hoy es ministro fiscal. Que 3 fiscales de Estado son vocales de la Corte. Mansur en eso no cambió. Su última fiscal de Estado ahora asumió como vocal de la Corte. Entonces hay, te diría, un sector del Poder Judicial de Tucumán que tiene apego a las normas, a la Constitución y a las leyes, pero hay un amplio sector de la justicia tucumana que
forman parte, son un apéndice del Ejecutivo, del poder político en la provincia, y me parece que cuando no hay límites, cuando se concentra en la figura del gobernador, no solamente ocurre esto en Tucumán, sino en otras provincias, la suma del poder político, la suma del manejo del poder judicial, del manejo del organismo de control, bueno, genera condiciones que lamentablemente terminan en casos como este, que obviamente la justicia tiene que investigar, porque las dos situaciones son graves. Por un lado, la denuncia que hace la sobrina, en esta carta que hace pública, esto se sabía hace tres meses aproximadamente, había conocimiento. Lo que te iba a preguntar es ¿creíble lo que vos has leído de la denuncia? Bueno, todo puede partir de la subjetividad que uno tenga, digamos, de lo que supuestamente ocurrió. La denuncia es grave, mucho más grave todavía por quien, digamos, fue el autor o el supuesto autor de esto, gobernó 12 años la provincia, actual senador, y aparte un familiar, es sobrina. Y la defensa de Alperovich o de su entorno tiene que ver con que esto es una operación política, armada por la política. Entonces, las dos hipótesis son gravísimas, ¿no? Y me parece que su pedido de licencia y someterse a la justicia, que actúe obviamente de manera inmediata y que se dilucide finalmente qué es lo que pasó, me parece que todos, independientemente de nuestra pertenencia partidaria, tenemos que abonar a que eso ocurra, ¿no? Que se preserve obviamente a quien denunció y que el denunciado tenga obviamente el derecho a la defensa y a decir su verdad. Ahora, ¿este es el clima que se vive en Tucumán? Digo, porque para que suceda esto, para un hombre que fue tantos años gobernador, es senador actual, debe haber un clima especial. Bueno, tuvimos en el caso de Morena Casesio, que fue una niña que murió porque el avión sanitario lo había usado la familia o el gobernador en ese momento. Alperovich, una denuncia por peculado, un pedido de remoción en el Senado, producto de esta causa. Bueno, el avión sanitario de Tucumán volvió a ser noticia en estos días para un gran acto político partidario previo a las elecciones de presidente, donde, bueno, el avión vino de Tucumán a buscar dirigentes políticos del Frente de Todos en Buenos Aires, volvió a Tucumán y a la noche los volvió a traer. El avión en estos últimos 5 años tiene casi 22 vueltas al mundo, viajan funcionarios, viajan empresarios. Entonces me parece que perdimos una enorme oportunidad cuando fueron los festejos del Bicentenario. Mansur anunció una reforma política profunda en la provincia. Lamentablemente eso quedó en una publicación, en una puesta en escena, en convocar a las universidades, a los partidos políticos, no se hizo absolutamente nada. Tenemos un sistema electoral escandaloso, no tenemos una ley de acceso a la información pública, la provincia no tiene, digamos, no hay forma de que uno pueda conocer las disposiciones. Bueno, Alperovich era ministro ad honorem, nos enteramos después de un año que había sido designado por Mansur, ya siendo senador, como ministro ad honorem, con lo cual podía tener, digamos, utilizar los recursos del Estado. Porque tenía dos cargos, senador nacional y ministro de la provincia. Exactamente, una designación como ministro ad honorem. Entonces me parece que una de las frustraciones que uno tiene en estos 4 años es que no pudimos imponer en el Congreso de la Nación la reforma política. Porque cuando no hay límite, cuando la suma del poder político la manejan quienes gobiernan y quienes se pretenden perpetuar en el poder a como dé lugar, o cuando se utilizan los recursos del Estado para perpetuarse políticamente a través del empleo público, del condicionamiento a la gente, bueno, estos hechos que a todos obviamente nos preocupan. A mí como tucumano no me gusta que mi provincia trascienda por cuestiones que tienen que ver con lo que no somos los tucumanos. Tucumán es una provincia que tiene un enorme potencial, tiene un sector privado muy dinámico, activo, tenemos 5 universidades, tuvimos hombres como Juan Bautista Alberdi, ¿no? Y la verdad que duele cuando el sistema político es el que está agotado. Y me parece que no solamente en la provincia, también espero que podamos debatir en el Congreso discusiones que tienen que ver con reelecciones indefinidas, con homogeneizar los sistemas electorales. La Constitución alperovichista aprobada en el 2007, presidente de esa convención constituyente fue Mansur, planteó el voto electrónico y nosotros no tenemos voto electrónico. Planteó la autonomía en los municipios. En Tucumán se le coparticipa a los municipios solamente el 20% de lo que se recauda. El 80% que se compone de ingresos brutos
lo maneja discrecionalmente el Ejecutivo, con lo cual los municipios, los intendentes son meros, digamos, empleados de lo que decide el Ejecutivo provincial en términos de distribución de recursos, con lo cual no pueden planificar con los consejos deliberantes los municipios su plan de obra. Tenemos problemas, digamos, estructurales que no se han resuelto. Tenemos potenciales que tampoco lo aprovechamos, como lo aprovechó Jujuy con la energía solar en Cauchari, o el mismo Salta con un proyecto también de 100 megavatios. Tenemos ingenios que pueden generar energía eléctrica, pero eso requiere de un acompañamiento del Estado. Y lamentablemente vemos que no se pone el foco en que los recursos vayan efectivamente a mejorar la calidad de vida de la gente. El gobierno nacional, más allá de las críticas y de los errores que pudimos haber cometido, le devolvió a las provincias autonomía y federalismo. Mi provincia recibe, como todas las provincias, el 15%. Bueno, superávit, bueno, yo fui senador nacional y en el 2009 acompañamos a 3 gobernadores, al de Santa Fe, al de Córdoba y al de San Luis, reclamando el 15%, que la Corte demoró 6 años en expedirse. Cuando asumió Macri, tenía sobre su despacho la obligación de devolverle solamente a esas 3 provincias que habían reclamado. Ahora, el gran debate que nos debemos también en el Congreso, ¿qué se hace con esos recursos? Si esos recursos van a obra de infraestructura básica, obra pública, como el Fondo Soja, que en muchas provincias se utilizó bien y en muchas otras provincias se utilizó para pagar sueldos. Entonces no hay la red secundaria destruida, no tenemos inversiones que prevengan las inundaciones. Y me parece que independientemente de nuestra pertenencia política, lo que a mí, como tucumano y como argentino, creo que nos debemos un profundo debate en términos de lo que entendemos por federalismo y de la responsabilidad que tenemos para que el país crezca, para que la provincia se desarrolle. Si no hay división de poderes, si no hay calidad institucional, si no hay límites, si los organismos de control no controlan, si la justicia es un apéndice del Ejecutivo, bueno, cuando no hay límite ocurren cosas desagradables como esta. ¿La oposición ha tenido oportunidad o ha tenido intención de tomar contacto con esta chica que denunció el abuso de Alperovich? Entiendo que, digamos, el Pinedo, el Senado puso de manera inmediata un protocolo de protección a quienes son víctimas de cualquier tipo de violencia laboral, que es lo que corresponde. Eso se aprobó en el año 2018. Inclusive ella puso 2 abogados que son abogados defensores y una persona que es su vocera. Me imagino que por el tenor de la denuncia, de la manera en la que se hizo público con esta carta, me parece que la estrategia o el rol de la oposición, o el rol no de la oposición, digo, de toda la dirigencia política, el foco tiene que estar puesto en que la justicia actúe y que se sepa la verdad. Me parece que es lo que en definitiva todos tenemos que buscar. Repito, las 2 hipótesis, la que plantea el entorno del exgobernador y la denuncia grave que hizo esta chica de 29 años, merecen que la justicia actúe de manera inmediata. ¿Hay espacio hoy en el Senado, vos que estuviste ahí en el Senado, para proteger a alguien que cometió esta? Porque una cosa son los delitos de corrupción, por ejemplo, ¿no? Que de eso se necesitan probar, se necesita toda la... otra cosa son esta clase de denuncias de agresiones sexuales y muy explícita y muy pormenorizada, contada por la víctima, que en el mundo de hoy ya no se tolera más, digamos, con que haya veracidad en el discurso es suficiente como para que se tomen medidas. ¿Hay espacio en el Senado como para protegerlo a Alperovich? Me parece que no, ni a Alperovich ni a ningún integrante del cuerpo. Me parece que hoy la sociedad civil, el colectivo de mujeres, también los temas que se abordaron como política de Estado en la gestión anterior y en la gestión de nuestro gobierno, me parece que esos límites hoy ya, digamos, no hay margen para que hechos de estas características queden impunes. Uno, porque la sociedad no los tolera, porque hoy son mucho más visibles, y fundamentalmente porque hay personas que son víctimas de ese tipo de delitos, que antes no veían un paraguas protector del Estado y que muchas veces se terminaban, quien denunciaba este tipo de hechos terminaban siendo repudiada por un sector importante de la política o la sociedad,
Me parece que en la Argentina en estos últimos años ha habido un avance importante en términos de, digamos, ni los fueros, ni el ocupar un cargo en el Congreso de la Nación o en los poderes legislativos de las provincias o en los ejecutivos nacionales o provinciales pueden significar que uno tenga un plano superior al del ciudadano, al de cualquier ciudadano. Y el principio de igualdad ante la ley me parece que es un principio al cual todos tenemos que defender. Y para bien no hay margen hoy para que una denuncia de estas características no sea debatida con la seriedad que corresponde, Joaquín. Esto también hay que decirlo. Me parece que es la justicia, el ámbito de la justicia, donde se tiene que investigar y de manera con mucha celeridad. Este tipo de denuncias no pueden correr la suerte de la mayoría de las denuncias que se hacen, que pasan años y por ahí termina todo diluyéndose. Y me parece que el pedido de licencia de Alperovich es bueno para el cuerpo, porque... Para el Senado. Es bueno para el cuerpo, es bueno para el Senado. Porque de lo contrario me parece que podría haber habido algún otro mecanismo de defensa del cuerpo ante una denuncia de esta magnitud. Te agradezco mucho. No, gracias a vos. Después de la pausa voy a hablar con el secretario general de la CGT, Héctor Daer, y con el vicepresidente de la Unión Industrial, Daniel Funes de Rioja, sobre este acuerdo social del que está anunciando el próximo gobierno que va a asumir el 10 de diciembre. Después de la pausa.